Hola a todos. Feilin y Ilgaz intentarán obtener nuevos casos, pero a partir de ahora, la actitud honesta de Ilgaz se destacará aún más. Aunque la mayoría de nosotros queremos ver a Ilgaz como fiscal, parece que lo estaremos viendo como abogado por un tiempo. En el nuevo episodio, creo que la fiscal Paz le tomará declaración a Neva a costa de arriesgar la profesión de su hermano. Hasta ahora, el fiscal Paz no se había dado las pistas de que podía hacerlo separando su profesión de sus sentimientos. A raíz de las pruebas obtenidas a través de guantes por un lado, y la falsa declaración de Lassin por otro, esperaremos una alta dosis de emoción en la serie. Desde que vimos el hecho de que Niyafi era un topo que oscureció la evidencia en el caso del asesinato de Enjin, gracias al héroe del día, Goku, la pregunta de quién es el asesino vuelve a dirigir las flechas hacia Yekta. Si bien el guionista puso a todos los sospechosos en nuestros ojos, nos hizo olvidar maravillosamente a Yekta. Pero como Yekta fue el que más se sintió aliviado con la muerte de Enjin, aparece una vez más como el único sospechoso para nosotros para Ilgaz, aunque sabemos en la vida real que una persona que renuncia a la fiscalía no puede convertirse en abogado antes de la expiración de 2 años. En mi análisis anterior Ilgaz afirmé que sería el abogado de Feilin. Después de todo, esto es una serie y todo puede ir de acuerdo con la pluma del escritor, pueden ocurrir excepciones. En el próximo periodo, el lado concienzudo y honesto de Ilgaz seguirá influyendo mucho en Feilin. Tal vez, cuando Feilin tuvo que mantenerse alejada de ser abogada por un tiempo, Ilgaz ayudará a Feilin a remodelar su profesión con su honestidad a pesar de su inexperiencia. Al traernos el tema de la victoria una vez más, Myrdan demostró que estaba conectado con su muerte. Myrdan, quien envió una carta falsa a Gul de que Zacer estaba en mar abierto y que no regresaría por mucho tiempo, pidiéndole permiso, envió un gran cebo a la familia Erguvan para que los dejara ir tras Zacer con el fin de proteger a su nieto. Incluso si la familia se traga este anzuelo, ¿te preguntas si Feilin investigará a su padre e investigará el barco en cuestión? Por supuesto, creo que este desarrollo se puede experimentar en los próximos episodios. Por otro lado, los desarrollos que amenazarán la profesión de Eren en términos del comisionado lamentablemente serán presentados por Tuse. Como el tema de las drogas seguirá ocupando un lugar importante en la serie, lamentablemente parece que comenzarán días de pesadilla en la vida de Eren por culpa de Tuse y Oflem. En otras palabras, si Tuse atrapa la droga en la casa de Eren a sabiendas o sin experiencia, se abrirá una nueva ventana. Supongo que nuestros abogados Ilgaz y Feilin, que están haciendo todo lo posible para demostrar la inocencia de Feilin, ayudarán a Eren en un evento tan grande que le sucederá. Por cierto, en la promoción de la serie, hay una declaración para Eren de que su esposa Ezra y sus hijas están unidas a Elul con amor. Sin embargo, dado que estos personajes aún no han aparecido, supongo que si Eren es acusado de tráfico de drogas y suspendido, su esposa e hija probablemente se incluirán en la serie. Mientras tanto, dado que Niyafi era un topo que trabajaba para Yekta en el laboratorio, esta vez estaba tratando de oscurecer la evidencia en el guante, ya que había quemado la chaqueta antes. La mayoría de nosotros pensamos que cuando Niyafi dijo que no toquen nada, habría un problema y la evidencia sería destruida una vez más. Pensamos. Y el héroe del día, Goku, apareció e identificó la evidencia en el guante. Según nuestra suposición, después de que el guionista mostró todas las posibilidades, nos dio la vuelta y el verdadero asesino estaba en realidad entre estas personas. Puede mostrarnos que no lo es. Entonces creo que la ansiedad de Niyafi es porque es un topo, y el problema de Neva es que está involucrado en el envenenamiento de Enjin con Kunade. Neva, quien fue a la prisión y se subió a la ambulancia justo en el momento en que envenenaron a Enjin, nos mostró que entró en pánico llevándose la mano al pecho cuando le dio la espalda después de las palabras de Paz de que llegarás a un punto muerto. Expresión. Solo piénselo, la revelación de que un juez estuvo involucrado en el envenenamiento de un prisionero probablemente resultaría en el final de su carrera. La cooperación de Kunade y Neva nos lleva a este tema más allá del asesinato de Enjin. Por supuesto, podemos estar pensando que él es la persona que envenenó a Myrdan Enjin. Sin embargo, la conexión de Kunade y Myrdan, por supuesto, no se conoce por ahora, pero se puede mostrar en las siguientes secciones. Supimos que Lassin, de quien pensamos que probablemente mataría a Enjin, no fue a la casa en Sile a pesar de sus mentiras y su relación con el conductor. Lassin teme que se exponga su relación con el conductor, pero existe otra posibilidad de que Enjin no sea en realidad el hijo de Yekta. Por esta razón, supongo que el guionista puede haber dado pistas de que Yekta no es en realidad el verdadero padre de Enjin, al mostrar una relación padre-hijo problemática y sin amor desde el comienzo de la serie. Si Lassin tiene un corazón monstruoso para matar a su hijo solo para que su relación no se revele, y si lo ha hecho, se verá como la bomba más grande.
Además, el hecho de que Feilin vea a una mujer al frente de Engin en la serie no asegura que Engin haya sido asesinado por una mujer. Por eso, el inspector Eren enfatizó la posibilidad de que el asesino fuera un hombre, con base en la evidencia de pelo en el guante y la huella de zapatos talla 43. Serdar y Mierve se encuentran entre las personas que no han sido mostradas como sospechosas en 2 episodios. Engin Feilin sonrió a la persona o personas detrás de él mientras apuntaba con un arma. En este caso, Engin pudo haber sido asesinado por estas personas, mientras que en realidad pensó que se salvaría. Creo que Serdar y Mierve seguirán manteniendo su lugar entre los sospechosos. Hemos llegado al final de otro video. Puede compartir sus pensamientos sobre nuestra serie con nosotros en la sección de comentarios. Cuídate. Adiós, adiós.